el de Oracle. Entonces aquí aparece un PDF con unas gráficas de lo que es la arquitectura. Se están incorporando sus compañeros. Vamos a iniciar. Entonces, lo primero que vemos en esta gráfica, pues en su presentación, indica arquitectura, una revisión general o un panorama general. Y tiene del lado derecho un recuadro en azul que significa instancia. Instancia. Es un término muy utilizado en la literatura de Oracle para referirse. Tomen nota de lo que es y lo vamos a ir revisando de uno de los manuales de Oracle que también se les envié la referencia, el cual pues, les pido que lo descarguen de la página de Oracle. En Oracle Docs entran al sitio de Oracle, descargan ese documento. Entonces, instancia, y anótenlo por ahí. Instancia es un conjunto de estructuras de memoria, que administran los archivos de la base. Conjunto de estructuras de memoria que administran los archivos de la base de datos. Instancia. Conjunto de estructuras de memoria que administran los archivos de la base de datos. Bien. Entonces está la instancia y en este recuadro azul aparece un recuadro en verde que indica SGA. SGA significa System Global Area. Dentro del System Global Area aparece otro recuadro en amarillo que se llama Shared Pool, espacio compartido. Dentro de ese tiene una área de memoria que se llama Library Cache. ¿Qué son las estructuras de memoria o las memorias caché? Pues son unas memorias que están cerca del procesador de acceso más rápido que el resto de la memoria. ¿Sí? Es el término que se utiliza en general en la arquitectura de procesadores o es para referirse a una memoria de acceso pues más eficiente, más rápido para los datos más inmediatos. Y tiene otras secciones que dice Data Buffer Cache. Buffers son espacios de memoria. Y luego abajo tiene también otros espacios como el DWR, Database Writer, LG Writer, es Log Writer. Log es una bitácora. El manejador lleva un registro de todas las operaciones que haya realizado, como si fuera un archivo plano, una bitácora, como si fuera un diario, ¿no? De nuestra vida, que vamos anotando todo lo que hacemos. Pues así el manejador también tiene un diario, un log. Y los diferentes componentes. Vamos a entrar en detalle al revisar el capítulo 13 y el capítulo 14 del manual de Oracle Database Concepts. Pero aquí es la presentación
la presentación de la arquitectura, su panorama global. Ahí tiene la estructura de memoria y en la parte de abajo están los archivos de datos, los data files, los archivos de control, los archivos de redo, y todo esto forma un conjunto que le llama base de datos. Tiene otros archivos complementarios en verde, que son el archivo de parámetros y el archivo de las bitácoras ya almacenadas para hacer la reconstrucción de la base de datos en el momento de una falla, ya sea una falla global o una falla en particular de una transacción. Entonces, en esta gráfica, pues tenemos un panorama, un área de memoria y un conjunto de archivos. Y habla de la instancia. La instancia, que es un conjunto de estructuras de memoria que administran los archivos de la base de datos. Los archivos de la base de datos los tenemos en la parte de abajo. Bueno, bajo este panorama, ¿sí?, vamos a empezar a ver algunos conceptos. Tenemos un servidor y tenemos unos clientes, y esos clientes pues pueden ser unas terminales, pueden ser un cajero, por ejemplo, ¿sí?, alguien que está consultando a la base de datos. ¿En qué tipo de operaciones? Pues puede ser en principio que fueran exclusivamente de lectura, o podría ser también de lectura y actualización, que ya revisamos en el capítulo 1 y 2 del libro de Nabaté, esos conceptos. Tiene la instancia, recuerden la instancia, estructura de memoria o conjunto de estructuras de memoria que sirven para administrar los archivos de la base de datos. Ahí está la instancia y tiene en la parte de abajo una serie de procesos. Database Writer, monitores del sistema, LG Writer, la bitácora. Cada uno de estos son estructuras. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Entonces, estructuras de memoria. Cada uno de estos círculos en color claro, en color café claro, son las estructuras de memoria que almacenan información de los procesos que se ejecutan en el manejador de base de datos en segundo plano. Recordemos, no es un solo programa, es un conjunto de programas. El DBMS es un conjunto de programas. Uno de ellos es el principal y otros se ejecutan en un segundo plano. Se ejecutan de manera simultánea por el procesador, ¿sí?, para poder atender las necesidades. Y aquí en esta diapositiva dice una instancia, pues es el medio para accesar a la base de datos. Siempre abre una y solo una, base de datos. Cada instancia abre una sola base de datos. Podemos tener varias instancias, ¿no?, en un servidor. Consiste de estructuras de memoria donde se almacena la información de los archivos que administran y los procesos también que se ejecutan. Aquí está. La siguiente es cuando es un servidor específicamente dedicado a la base de datos. Tiene un área que se llama System Global Area y tiene estructuras de memoria, la Shared Pool,
la database buffer caché, los archivos de redo para reconstruir la información de las transacciones que se ejecuten en el DBMS. Llevará una bitácora LG, es de log, bitácora en inglés, log writer. Escribe en la bitácora. Las estructuras, dicen, cuando es un servidor compartido, pues tiene unos ajustes en cuanto a esa estructura. System Global Area y viene los elementos. Esto lo vamos a ver en el capítulo. Vamos a ir avanzando. El Database Buffer Caché. Caché, recuerden, es una memoria de acceso pues más rápido, un acceso inmediato, cerca del procesador. Una estructura de memoria de acuerdo a la arquitectura de las computadoras, ¿sí? Tiene esas prestaciones adicionales, ¿no? Una estructura de memoria caché. Dice, se utiliza para mantener los bloques. Un término que vamos a estar haciendo referencia son bloques. La información va al disco, se toma por bloques de información y se lleva a la memoria para su ejecución. Entonces va a haber una interacción entre el disco y la memoria por medio de bloques. ¿De qué tamaño son los bloques? Pues dependerá de la configuración del manejador o de los manejadores que ustedes estén utilizando. Podría ser tan simple como pues, una referencia de 2K, 4K, 8K de memoria. Entonces cada vez que va el disco trae información en bloques de 8K y los lleva a la memoria. Y luego contiene dirty blocks. El término dirty blocks, blocks sucios, podría ser la traducción literal en español, pero son bloques modificados, ¿sí? Porque todo el manejador va a estar trabajando con esa instancia y esa instancia tiene bloques que trajo del disco y algunos de ellos que contienen también información de la base de datos que vamos a estar interactuando, los tendrá que llevar al disco. Y habrá algunos bloques que están actualizados o que fueron modificados, pero no han sido grabados en el disco todavía. Entonces a esos bloques se les va a llamar bloques sucios. Dice, o bloques modificados. También habrá bloques limpios que indican, y eso también viene en la literatura del manejador, dice, o espacios que contienen información de bloques que no han sido usados o que no han sido cambiados en cuanto a sus datos. Entonces ahí tenemos ya dos elementos, los bloques, los dirty blocks y los clean blocks. Y luego dice, los dirty y los clean blocks, los bloques limpios y los bloques sucios, son manejados en unas listas llamadas los bloques o la lista de bloques sucios y los LRU. El término LRU es un término también que ustedes deberán aprenderse. No solamente se utiliza en el manejador de base de datos, se utiliza frecuentemente en los algoritmos para administrar la memoria en los sistemas operativos. LRU es un acrónimo que indica menos, la L es de menos, y R de reciente y la U de utilizados. Entonces, menos recientemente utilizados. Va a llevar una lista donde va a decir, pues yo tengo, vamos a decir, 100 cajones de memoria o 100 bloques de memoria, un espacio de memoria, perdón, para contener
100 bloques. Voy trayendo información del disco y lo guardo ahí. Algunos los voy modificando y ya serán bloques sucios. Algunos tendrán el espacio en blanco o información que traiga del disco y no ha sido alterada. Entonces voy a llevar una lista indicándome en el bloque 1, pues no lo he utilizado en este momento. El bloque 2 sí lo he utilizado. ¿A qué horas lo he utilizado? Bueno, el manejador de base de datos tendrá procesos que se ejecutan en segundo plano que permitirán llevar el control de esa lista o de esos espacios de memoria que contienen los bloques. Y eso lo hará, pues por decirlo así, haciendo una analogía, yo me voy a dar una vuelta por los bloques cada 3 segundos. Entonces, cada 3 segundos hará un recorrido de los bloques y verá, ¿estás ya recientemente utilizado o no? Y lo voy registrando en esa lista que contiene los bloques y contiene los momentos en que fueron modificados. ¿Cómo lo va a llevar el control? Bueno, pues va a utilizar un tipo de datos que ya hemos mencionado, que se llama un time stamp. Contiene la fecha, la hora, los minutos y una aproximación de segundos que puede ser hasta de 6 o hasta de 9 decimales. Entonces, hará un recorrido el algoritmo para revisar esa memoria, si fue modificada o no, cada 3 segundos, por decirlo. También eso viene en la literatura del capítulo número 13. Lo vamos a estar comentando. Dice el espacio vacío creado por el DB Writer. Ya que están los bloques, los va a estar administrando esos bloques de memoria, ve los que se han modificado y algunos de ellos, si requiere espacio para contener otro bloque de memoria que te va a traer del disco y ya no hubiera espacio para guardar ese nuevo bloque, entonces tendrá que sacar los bloques sucios, los bloques que fueron modificados, llevarlos al disco por medio de otro proceso que se llama el DB Writer. Aquí menciona el DB Writer. Escribe hacia el disco los bloques que hayan sido modificados, ¿sí? Y genera espacio y actualiza la lista de los bloques con el algoritmo LRU, list menos recientemente utilizado. ¿De acuerdo? El tamaño de los bloques es de acuerdo a un parámetro. Hay un archivo de configuración que se ejecuta al arrancar la base, al darle un startup y al montar la base, que se llama el SP file. Y en el SP file pues están todos esos parámetros. Uno de ellos es el tamaño del bloque, por hacer una referencia de 8K de memoria. Dice el LRU y los buffers de la memoria caché. Dice, cada vez que un bloque de datos es leído del disco, se coloca en un espacio de memoria, obviamente pues de acceso rápido, más rápido que el en general de la memoria, que se llama Database Buffer Caché, y se coloca en la lista de control, que se llama la lista de los LRU, que es hacer un recorrido, implica un algoritmo que recorre todos los espacios para ver el último actualizado. ¿Cada cuándo? Pues pongamos una referencia cada 3 segundos. Si el bloque ya existe en la memoria caché, ¿sí? Y este es leído nuevamente, este
cambia de posición en la lista. ¿Sí? Si yo tengo un usuario que quiere consultar una información que está ese bloque en la memoria caché, en el database buffer caché, entonces lo requiero para leerlo, lo requiero para actualizarlo. La lista del manejo de los espacios con el algoritmo LRU se actualiza. ¿Sí? Los datos no usados frecuentemente pues se van a colocar al final de esa lista, o sea, se ordena de acuerdo a las frecuencias de uso de los bloques de memoria. Entonces, ese algoritmo pues, va a hacer un recorrido de los espacios donde se guardan los bloques cada 3 segundos. Y va actualizando y las va ordenando de acuerdo a la frecuencia y de acuerdo a los más recientemente utilizados, y al final dejará los menos recientemente utilizados. Y esos son los que, en un momento dado, si se requiere espacio y hay un dato que se llevó a ese cuadro de memoria sin actualizar, pues ahí va a colocar un nuevo bloque que está demandando la consulta. Dice, en los archivos de redo, los archivos para reconstruir la base de datos. Cada operación que hagan a la base de datos va a llevar un registro indicando qué usuario es el que lo hizo, en qué momento lo hizo, si es una operación de lectura o si fue una operación de lectura y escritura. Eso lo va a llevar en una bitácora y esa bitácora se va a llevar en una lista, que es una lista circular. Es una lista o un buffer circular que contiene los registros redo. Los registros de redo reflejan los cambios hechos a la base de datos. ¿Para qué? Pues para reconstruirla. Permítanme un momento. Bien. Dice, los registros de redo, ¿sí?, toman información o se llevan de manera contigua, secuencial, en ese espacio de memoria, ese buffer. Los datos almacenados en los buffers de redo, ¿sí?, son periódicamente escritos en archivos en línea de unos archivos que va a llevar la base de datos también en un área de disco, y ahí va registrando todas las operaciones para poder hacer la reconstrucción. El buffer está definido, un área para el registro, ¿sí? Y dice por omisión 4 veces como máximo el tamaño del bloque. Pues tiene un buffer asociado, si tiene 8K, pues tendrá este espacio 32K. El shared pool, área compartida, consiste en áreas de memoria pequeñas donde se guardan, y aquí viene un aspecto relevante que se llama el área SQL compartida. Y hay un término que ya les he mencionado que se llama parsed, análisis de las instrucciones que nosotros le demos. El intérprete va a hacer un análisis de las consultas que le hagamos. Va a hacer un análisis duro, un hard parse o un soft parse. Si lo revisa la primera vez que hagamos la consulta, esa primera vez se le llama hard parse, revisa minuciosamente todo. Y con ello puede llegar a construir un plan de ejecución para la consulta. Si hay ese mismo usuario quiere hacer esa misma consulta, pero le modificó a lo mejor un dato o una condición mínima, entonces hará un soft parse. También esa área compartida
puede ser que las sentencias se haga el parsing global para todos los usuarios. Entonces tendrá un usuario que quiera hacer una consulta, pues ya la revisó el analizador léxico, sintáctico y semántico y está guardada en esta Shared SQL área, que puede ser global o puede ser privada para cada uno de los usuarios. Luego tiene un diccionary caché. Hemos hablado frecuentemente del diccionario de datos, que son los nombres de las tablas, las vistas de la base de datos, los tipos de columnas, de las tablas que participan, los usuarios, y todo eso lo contiene el diccionario de datos. Hemos hecho consultas al diccionario. En el caso de un usuario, podría tener, pues, unos 800 tablas. Pero en general, para llevarlas a la memoria de estos procesos, pues a lo mejor solamente requiere unas 30 tablas para contener la información de los nombres de las tablas, las vistas, las columnas, tipos de datos. Y vuelve a mencionar el algoritmo LRU, que ya lo he comentado. Dice, el espacio pues está parametrizada en ese archivo de arranque que se llama SP file. Luego menciona el algoritmo LRU con el área compartida. Cada vez que una sentencia es analizada, se coloca en el área compartida para poderse reutilizar posteriormente. Si la sentencia ya ha sido colocada en esa área, no se tendrá que analizar nuevamente cuando el mismo usuario u otro usuario ya la solicita. Las sentencias SQL que nos han sido usadas frecuentemente, pues se saca su promedio de uso y se llevará al final, que también es una lista que está priorizando el momento en que ha sido utilizado, y las menos recientemente se colocan al final. ¿Para qué? Pues para irlas desechando en un momento dado. ¿Sí? Bueno. Tiene otra área que se llama Program Global Area. ¿Para qué se requiere? Ahí se guardan información de los procesos individuales que realiza el manejador. ¿Sí? Hay algunos que no son compartidos con otros procesos. ¿Sí? Y tiene procesos que hacen actualizaciones. ¿Sí? Se asignan a los procesos y se desasignan los procesos cuando terminan. Cuando arranca la base de datos, se inician ciertos procesos, algunos son momentáneos y otros quedan en segundo plano para ejecutarse. Cuando salgamos de una sesión o cuando desmontemos la base, pues estas áreas de esa memoria se desasignan. ¿Sí? Contienes áreas para clasificación, información de la sesión. Cada vez que nos conectamos, pues se lleva en esa área el registro. ¿Por qué? Pues porque va a tener los privilegios que tenemos para poder hacer el acceso a la base de datos o poder generar consultas. Si no solamente es lectura, o si podemos construir información en consultas, pues es de acuerdo a los privilegios. ¿Sí? Procesos background, procesos en segundo plano. El DB Writer escribe los contenidos de la base de datos de los buffers. Buffer está vinculado con espacios de memoria y data files son los archivos en el disco. ¿Sí? El trabajo principal es mantener los buffers A ver, cierre sus micrófonos, por favor. Dice, el trabajo principal
es guardar o tener los buffers limpios. ¿Sí? Bien. Escribe de acuerdo al algoritmo LRU. Ya volvemos a mencionar los buffers dirty, los buffers sucios, los buffers que han tenido modificación a una tupla, por ejemplo, los va a llevar al disco. Dice los dirty buffers son los que se escribirán primero. Los archivos de los bar data files realizan procesos en batch de forma óptima. Batch es un proceso tras otro, un proceso en secuencia. Entonces va a tomar la información de los buffers y se lo va a llevar al disco por bloques. Voy a llevar pues 10 bloques y se lleva 10 bloques al disco y los graba. ¿De acuerdo? Solamente los procesos relacionados con los data files son procesos que tienen una prioridad. Esto está en la arquitectura del proceso de bwriter. Y así viene describiendo algunos otros elementos. Dice, el servidor de procesos no puede encontrar limpios los buffers. Pues entonces tendrá que hacer las actualizaciones. Y el timeout ocurre cada 3 segundos. O sea, hace una visita a los buffers cada 3 segundos para poder tener un control. Y ocurren checkpoints. Checkpoints es, pues va a ser el proceso le va a poner una banderita a etapas que haya hecho. Me llevé 10 bloques, ya lo llevo. Me llevé otros 10 bloques en el punto B. Me llevé otros 10 bloques en el punto C. Hubo algún problema, me regreso al punto B y vuelvo a repetir el proceso o el punto de control C. Dice, una sentencia SQL se realiza una operación que se llama commit. Commit, necesitamos aprender esa instrucción de SQL, que es hacer los cambios permanentes a la base. Cuando estamos haciendo una consulta y queremos hacer una actualización a alguna de las tablas, le damos un commit. Esos datos ya quedan permanentemente grabados en el disco. Para deshacerlos no los podemos deshacer al estado anterior, sino tendríamos que generar otra transacción que los modifique. Pero si en cambio estamos haciendo una operación y le damos un rollback, regresa al estado estable anterior, entonces esa actualización no la toma en cuenta. Entonces el comando commit permite que todos los usuarios guarden sus operaciones de las transacciones que han hecho en contra de la base. Esta funcionalidad es disponible para las operaciones de actualización, de inserción o de borrado. Recordemos, hay dos lenguajes para el manejador de base de datos. El lenguaje de manipulación de datos, donde está el update, el insert, el delete, ¿sí? Y las operaciones de definición de datos, que es createTable, doctable. Entonces, estas operaciones dentro de una transacción. Una transacción, ya vimos, pues es un conjunto de sentencias que se debe ejecutar en su totalidad o no se ejecuta. Y tiene 4 propiedades: la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad. Dice, no está disponible para los cambios de los objetos, tales como alter table. ¿Por qué? Porque esa es una operación de definición de datos. Los procesos background de LGWriter describe el contenido de los registros redo en una serie de archivos. Los jobs o los trabajos que se ejecutan con cierta prioridad se guardan en los buffers y se mantiene esos buffers limpios. Y hace operaciones de escritura. Puede haber múltiples registros de redo por escritura durante periodos de utilización altos. Es un proceso que tiene jerarquía. Arquitectura, procesos background.
el proceso de Lord Writer es una bitácora que lleva el registro de lo que ha estado haciendo el manejador. El proceso System Monitor ejecuta automáticamente la recuperación de la instancia. Instancia que es el conjunto de estructuras de memoria que administran los archivos de base de datos. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Esto lo vamos a ir viendo en el capítulo 13 y 14, el System Monitor, el Process Monitor, que sería el monitor de los procesos en segundo plano, ¿sí? En los puntos de chequeo, los archivos que guardan las copias para reconstruir las bases de datos. El manejador de base de datos tiene 3 archivos para reconstruir la base de datos en un momento dado. O sea, la bitácora, por decirlo así, lo lleva por triplicado. Si se daña uno de los archivos, quedan 2 y podemos recuperar la base. Si se dañaran 2, todavía hay un tercero que puede recuperar la base. Por eso es sus grandes prestaciones. El servidor de procesos, hay una parte del manejador. Mencionamos que no es un solo programa, son múltiples programas. Servidor de los procesos, que usa la Program Global Area, una interfase de Oracle y los procesos que vayan generando. Bueno, vamos a ver este ejemplo que está aquí en la página 27 del PDF. Dice ejemplo de actualización. Vamos a actualizar una tupla en la base de datos. Entonces, transacción, recuerden el término transacción. Las transacciones se ejecutan completas o no se ejecutan. Entonces, tenemos el área, System Global Area. Ahí están. ¿Sí? Las estructuras de memoria. Es un servidor dedicado. Tenemos un usuario o varios usuarios. Entonces, el paso 1 dice, quiere actualizar la tabla, update table, y dice, asígnale al usuario, ¿sí? Este nombre, ¿sí? Cuando el usuario es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el usuario está solicitando una actualización. Al ser un procesador dedicado, pasa a esa etapa, a ese bloque. Ese bloque interactúa con la memoria, con la estructura de System Global Area. Vamos a ver qué sucede en el siguiente paso. Dice, como quiere hacer una actualización, va a hacer uso del espacio de memoria database buffer caché. Recuerden, dentro de toda la memoria hay un espacio especial que son memorias caché, que son de acceso más rápido. Entonces, el servidor dedicado va a interactuar con ese espacio. ¿Qué es lo que necesita? Pues necesita el dato, traerlo del disco, llevarlo a la memoria. Y ahí ya tenemos los datos para poder hacer la actualización. Eso fue el paso 3. El paso 4 dice, es un servidor dedicado, pues hace la interacción con esos datos, la modificación. Como necesitamos, por si se presenta alguna situación anómala, llevar un registro en la bitácora. Entonces el paso 5 va a escribir en la bitácora para poder reconstruir la base todas las modificaciones y ahí lo va a llevar su registro, el paso 6. El paso 7 dice, pues tomo la información de la base y lo llevo a un segmento
para poder hacer el rollback, el 6. El 7, ese segmento interactúa con el archivo de la bitácora. El 8 dice, como hacer un dedicado, pues me llevo le doy información a la aplicación, al usuario, que la fila ha sido actualizada. Después de que ha sido actualizada, el cliente se conecta, que está conectado al servidor dedicado, le manda un mensaje, ok, ya recibí la información, haz el commit, haz el proceso permanente, haz la afectación a la tupla de manera permanente y hace un commit. El servidor dedicado interactúa con el espacio de memoria en SGA y de la información de la memoria que tienen los buffers, dice, escribe en la bitácora con el proceso LGWriter los archivos redo para que quede registrado que se realizó la actualización de la tupla y que esta operación ha sido confirmada. Es la etapa número 10. La etapa 11, el servidor o el manejador de base de datos con el servidor dedicado le comunica al usuario la operación ha sido terminada. Y a nosotros en nuestra pantalla, en un cajero, nos dice, pues su operación ha sido terminada, ya que desea continuar, hacer otra operación, otra transacción, pues nos lo permite o salimos de la operación. ¿Qué es lo que va a hacer en la sección 12? Esa memoria del Database Buffer Caché estuvo interactuando con el disco y puede ser que haya hecho 10 operaciones, los tenga en bloques, los tiene en esa memoria caché y el algoritmo LRU va a llevar procesos en bloque y los escribe en el disco de manera permanente. Y ahí termina 12 pasos para hacer una simple actualización de una tupla y que le queremos cambiar el nombre al usuario o al estudiante 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer una pausa en este momento. Les pido que se conecten y me indiquen algún comentario, alguna duda que tengan. ¿Sí quedó claro lo que me expliqué? Lo que estamos haciendo. Entonces necesitamos una instancia. ¿Qué es una instancia? Pues son estructuras de memoria. ¿Sí? Que sirven para administrar y controlar los archivos de la base de datos. Todos estos procesos se realizan en la memoria, como estamos trabajando en nuestra lab. Pues una cosa es lo que vemos en la pantalla y otros son todos los procesos que se ejecutan y a lo mejor procesos que de hecho así es, procesos en paralelo para ir guardando la información al disco, presentarlos en la pantalla, hacer varios procesos al mismo tiempo, tener abiertas varias pantallas. Todo eso sucede. ¿Y cómo sucede? Pues le va a asignar espacios de memoria de acuerdo a nuestra capacidad de nuestra laptop. Y esos bloques de memoria se utiliza el algoritmo LRU. El LRU es menos recientemente utilizado. Este proceso se definió hace, pues, yo creo, más de 40 años, cuando empezó a surgir lo que es la memoria virtual. Memoria es que no nos alcanzaba la memoria del procesador para contener toda la información de los programas. Entonces teníamos que utilizar memoria de disco para poder tener segmentos de programas e irlos pasando a la memoria principal para irlos procesando.
y se desarrolló ese algoritmo, LRU. Y ahora se toma, es un término común, en sistemas operativos, se estudia en sistemas operativos, y también recordar que el manejador de base de datos interactúa con el sistema operativo para hacer sus operaciones. Entonces, términos de LRU. A ver, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera participar? Estoy anotando quién participa. Quien no participa, pues está en la lista LRU de menos recientemente participado. Y los menos recientemente participados, pues van a ser desechados o pasarán a otra lista, la lista de reprobados. ¿Sí? A ver, ¿algún comentario? ¿Alguien? A ver, Juvenal. Es que no tengo dudas porque en sí el diagrama es bastante claro cómo va. O sea, esa representación gráfica, y aprovechando ese comentario, muchas veces el leerlo, si tuvieron oportunidad de abrir los archivos que les mandé, el capítulo 13 y el 14, lo describe, pero el irlo leyendo, pues a veces nos podemos perder, y una representación gráfica, que es un modelo, nos facilita a nosotros la visión, la operación, los elementos principales. Es un proceso de abstracción también, es un término que usamos frecuentemente. A ver, ¿alguien más? Sí, a ver, conecten sus cámaras, jóvenes. ¿Están despiertos o no? Si no están, Yo aquí estoy, pero como no tengo cámara, pero sí, sí lo escucho. Y de hecho, pues tampoco tengo ninguna duda porque, como dijo mi compañero, creo que viene bastante claro la arquitectura del Oracle con los dibujitos que ahí tiene. Es muy gráfico y eso ayuda a entender mejor cómo funciona la arquitectura. Y más que nada con los diagramas que vienen ahí para relacionar también. perfecto. Bueno, quise presentar esta. Profe, yo nada más una duda. ¿Sí? El tamaño de los bloques del buffer es de 8 kilobytes, ¿verdad? Ah, sí, Ok, 8 ¿ese kilobytes. tamaño se puede modificar? Claro, es en el archivo SP file de configuración, y tú lo puedes alterar, o los DBA lo administran esos espacios, interactúan con el manejador para hacerlo más eficiente. Ok, ¿Sí? ok. ¿En Pero qué situaciones se debería o se podría modificar este parámetro? miren, nosotros estamos ejecutando el DBMS en una laptop, ¿sí? Sí, Es muy diferente las prestaciones, la memoria, los procesos, las áreas de disco de una laptop a una computadora que maneje, o un servidor que contenga varios procesadores, que contenga más espacios en disco, que maneje otros procesos, ¿no? De hecho, se hablaba hace muchos años en las grandes computadoras, luego las mini computadoras, luego surgieron las laptops, pero no se compara un servidor de nuestros, aunque sea muy potente, de una laptop con el servidor que utiliza para, por ejemplo, o el conjunto de servidores en un clúster para el Registro Federal Electoral, ¿no? O para un banco, ¿no? Entonces, ese va a ejecutarse en otro sistema operativo, no en Windows. Y ese sistema operativo le podrá dar mayores prestaciones, y ahí se configura. Vamos a hacer el servidor o el conjunto de servidores en el Poli para ver toda la administración escolar de todas las escuelas. Y entonces ahí en el área central, o en la dirección general, en un área central, tienen los servidores donde están toda la información concentrada, ¿de acuerdo? Y no se ejecuta en Windows. Entonces es muy diferente correrlo en que más que nada pues es orientado a un monousuario, aunque podemos conectarnos actualmente en varios procesos, lo hemos hecho en varios usuarios, ¿sí? A un
servidor dedicado para las bases de datos para controlar toda la administración escolar del poli o para administrar todos los servicios de la tesorería del Distrito Federal, que son un conjunto de servidores. Entonces correrán en otros sistemas operativos y en esos sistemas operativos no van a correr en Windows, ¿sí? Corren en Unix, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces ahí se configura. ¿En qué casos? Pues a lo mejor le das más espacio a los buffers para que los accesos al disco nos traiga información mayores y los guarden en la memoria porque tenemos muchos recursos de memoria. ¿De acuerdo? De acuerdo, muy bien. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? A ver si podría como explicar de nuevo las propiedades ACID. Las ACID. Miren, sí, con gusto. Miren, son 4 propiedades que se llama atomicidad. Una transacción es atómica. Quiere decir que se debe ejecutar totalmente o no. Vamos a pensar en el ejemplo de que queremos retirar 1,000 pesos del cajero. Vamos al cajero, nos conectamos, metemos nuestra tarjeta, de la tarjeta y dice quiero retirar 1,000 pesos. Va y consulta en el servidor nuestra cuenta. Dice, sí, tiene 2,000 pesos, le puedo dar 1,000 pesos. Ok, ahí va avanzando la operación. Hace el registro en nuestra cuenta, redúcele su saldo de 2,000 a 1,000 y mándale un mensaje a la terminal para que le entregue los 1,000 pesos. Y estamos en la terminal y en la terminal, en el momento que ya nos quiere dar el dinero, sucede alguna situación, una anomalía. Puede ser que se atoren los billetes, puede ser que no tenga billetes suficientes o puede ser que se vaya la energía eléctrica. Y en ese momento se interrumpe la transacción, pero el servidor ya tenía reflejado que nos había descontado 1,000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, como no recibe el mensaje que se anunció ahí en el diagrama del commit, de confirmar que se hizo la operación, el servidor espera un tiempo. Dice, voy a darle 5 segundos. No responde. Otros 5 segundos. No responde. Exagerando, vamos a darle 10 minutos. No responde. Entonces, cancelo esa transacción. No la hice totalmente. Entonces, tengo que regresar la base de datos al estado estable anterior. Y no nos entregó el dinero. Entonces, tiene que actualizar el saldo a 2,000 o deshacer esas operaciones para que queden en los 2,000 pesos que teníamos. ¿Sí? Eso quiere decir que la transacción se ejecute totalmente. Esa es la atomicidad. Atomicidad viene de átomo y el principio de la palabra de átomo cuando se inventó es pues, que era indivisible, pero ya después vimos en química que pues, no es cierto, ¿no? La palabra, pues eso significa, es indivisible, pero en química tiene una característica especial. Entonces, esa es la primera propiedad. Consistencia. Debe llevar la base de datos de un estado estable a otro estado estable, donde se cumplan las restricciones, los constraints. ¿Sí? Atomicidad, consistencia, aislamiento. Si 2 usuarios quisieran afectar mi cuenta, o sea, yo estoy pidiendo por el cajero 1,000 pesos, pero le entregué a alguien, si fuera también manejara cheques, que quisiera cobrar un cheque de esa cuenta por 5,000 pesos, entonces, pues no puede hacerlo de manera concurrente, le va a dar prioridad alguna, va a aislar una transacción de otra y le va a decir, a ver quién llegó primero, pues el del cajero lo atiendo. Y después el del cheque, puede ser que el del cheque, pues a lo mejor ya no tenga saldo y esa transacción, iba todo bien, consultó el saldo, dijo no tiene suficiente y cancela, esa es otra transacción. Entonces son aislamiento. Y la propiedad de durabilidad,
es una vez que hice la operación y le di commit, ese dato ya es permanente. Estas son las propiedades. Se van a ver más adelante en otro de los capítulos de las propiedades de las transacciones, pero esas son las propiedades ACID. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profe. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, voy a compartir nuevamente el escritorio y ahora vamos a ver algunos de los elementos. Obviamente no va a alcanzar el tiempo de ver los dos capítulos. Les pido que lo lean. ¿Sí? Les subrayé lo más relevante de los capítulos 13 y 14 del manual de Oracle Database Concepts. Ese manual global lo pueden descargar y tenerlo en como su referencia. Les voy a pedir más adelante que respondan algunos cuestionarios y pues unas preguntas van a venir de ese manual, otras van a venir del libro de los temas que vimos el capítulo 1 y el 2. Entonces voy a compartir el escritorio con el documento y vamos a dar seguimiento. Bien. Vamos a compartir. Cierren sus micrófonos, por favor, para que tengamos problema. Entonces compartimos. Y por acá. Oracle Database Concepts. Esta versión que aparece aquí lo pueden buscar en la red, en Oracle Docs, Oracle Documentos. Le dan el nombre Oracle Database Concept, le dan el número de manual E40540 y ahí les da la referencia. Esta es la versión 2, desde abril de 2015 su actualización. Recuerden que hemos comentado la página legal. Esta es la página legal, Oracle Database Concepts, su número, y tiene un copyright. La versión primera o la primera edición de este documento fue en 1993, la segunda es 2015, y los autores, pues fueron todos los que contribuyeron, que están aquí como personas que contribuyeron, contribuyentes, y están enunciados aquí, pero pues habrá alguien que los coordinó la edición o la redacción de este documento, y son normalmente uno o dos. Lance Ashdow y Tom Kate, para cuando ustedes elaboren su referencia, que se las voy a pedir, de todo lo que hemos visto, con lo que vamos a ver en el curso, pues en este será Lance Ashdow. Ashdow es el apellido, entonces Ashdow, L, I, Kitty, T, entre paréntesis, 2015. Luego el nombre, Oracle Database Concept, en letras inclinadas. El lugar donde se editó, pues fue en Estados Unidos, en California. Oracle, su central está en California. Y aquí tiene la página legal y de ahí se saca. Entonces viene el capítulo 13. Aquí en este documento pues le recorté, bueno, no le recorté, sino que lo generé en una versión imprimible, un PDF, solamente el capítulo 13 y 14 para que no tuviera tanta información. Dice, en este capítulo explica la naturaleza de la instancia en Oracle. Ahí viene la definición, ¿no?, de instancia. Los parámetros y los archivos de diagnósticos asociados. Y viene introducción. Y ahí está nuestra definición. Una instancia de base de datos es un conjunto de estructuras de memoria que manage, también se utiliza, se traduce al español como administra, que administra los archivos de la base de datos. Esa definición necesitamos aprendernos, si es que queremos trabajar en alguna base de datos,
saber qué es una instancia. Una instancia es diferente a la base de datos. La base de datos son los archivos, ¿no? El esquema de base de datos son los archivos, los índices, las secuencias, todos esos elementos, los objetos que forman la base de datos. Entonces, dice, una instancia es un conjunto de estructuras de memoria que administran los archivos de la base de datos. Y una base de datos es un conjunto de archivos físicos en disco creados por una sentencia Create Database. La instancia administra sus datos asociados, ¿sí? Y sirve a los usuarios de la base de datos. Cada ejecución de la base de datos está asociada con al menos una instancia, porque una instancia existe en memoria y la base de datos existe en disco. ¿Qué diferencia hay entre instancia y base? La instancia reside en la memoria y la base está en el disco. Una instancia puede existir sin una base de datos y una base de datos no puede existir sin ninguna instancia. Para poder operar la base, pues tenemos que hacer uso de los recursos de memoria del procesador y del procesador. Por lo tanto, crearemos una instancia. Dice, cuando una instancia se inicia, Oracle Database asigna espacios de memoria llamada la SGA e inicia uno o más procesos en background, procesos que se van a estar ejecutando de manera, pues varios de ellos concurrentes. El System Global Area sirve de varios propósitos, incluyendo los siguientes. Mantiene las estructuras de datos internas, tiene bloques de memoria caché. Caché, recuerden, no es una memoria de acceso rápido. Tiene los buffers de redo, de rehacer, y almacena un término muy importante que es el plan de ejecución. Y ya lo he comentado. Nosotros le hacemos una consulta, le decimos el qué, el manejador va a ver si cumple esa sentencia, las características del análisis del parsing. Existen los datos, existe la base. Ok. Voy a ver qué algoritmos tengo yo, manejador, para este tipo de consultas. Pues que le dijeron select asterisco a la tabla. Ya me pidieron todas las tuplas. Pues utilizo el algoritmo de barre la tabla de principio a fin. O me piden uno en particular. Pues tiene un índice asociado. Utilizo el índice porque va a ser más rápido la consulta. Entonces él va a generar, y de hecho en uno de los capítulos del libro de Nabaté habla de los algoritmos para las consultas y tiene 9 algoritmos. De manera global tiene muchos más, obviamente, de manera individual, pero de manera global, 9 algoritmos para hacer una consulta. Dice, la SGA es compartida por los procesos de Oracle, la cual incluye un servidor de procesos y procesos background que se ejecutan si es que esto se hace en una sola computadora. Puede haber computadoras, como le mencionamos, que ciertos procesos los hagan en un procesador y otros en otro procesador. ¿Sí? Y viene aquí un diagrama. Dice, una instancia de base de datos incluye procesos background, servidor de procesos y procesos de memoria. Ahí está la instancia y tiene el área compartida, un área que se llama Large Pool, área adicional global, tiene un database buffer caché y tiene estos cuadritos, algunos llenos y otros vacíos, que serán pues los llenos o los sombreados, son los dirty buffers, los buffers que han sufrido una modificación a la tupla y tendrán que llevarse a disco. Tiene una lista circular llamada buffer de redo y tiene otros espacios.
Tiene incluso un área especial para instrucciones de Java, consultas en Java. Originalmente el manejador fue hecho en varias versiones, de las últimas estaban hechas en C y ahora está hecho o codificado en Java, haciéndolo más eficiente. Y después acá tiene una serie de procesos background, procesos que se van a ejecutar en segundo plano. El Process Monitor, P-Monitor, el S-Monitor, System Monitor, el DB Writer, el escritor de disco, de información en disco, y puede tener varios escritores, ¿no? Si tenemos múltiples discos que están almacenados en la base de datos, pues va a ser el DB Writer 1, el 2, el 3. El DB Writer, el de la bitácora, el checkpoint, por el chequeo, y todo eso lo describe. Dice, bueno, hay otro tipo de configuraciones que se llama Oracle Real Application Cluster. Cluster es grupo de computadoras. Un clúster es grupo. Y un clúster de Oracle es, o un rack, es un arreglo de varias computadoras accediendo, conteniendo información sobre una base de datos. Y eso es otro tema aparte. Bueno, aquí él lo enuncia, pero requiere estudios más profundos en ello. Y acá hice una instancia simple. Ahí está la instancia y tiene la base de datos con sus archivos de control, sus archivos de datos y sus archivos de reconstrucción. El rack, pues tenemos varias instancias abiertas y tienen el control sobre las diferentes áreas. Duración de la instancia. Una instancia inicia cuando se le da una instrucción startup y termina cuando se le dice detén la operación del DBMS. La instancia puede montar una base de datos, solo una, y cerrarla, solo uno, y opera solamente una. Después de esto, la base de datos ha sido cerrada o se le ha dado un shutdown. Entonces van a aparecer términos como startup, inicio, y shutdown, pues apaga la base, ¿no? Y vamos a ver las características más adelante en un diagrama. Dice aquí en un startup, arrancó la base y un comando y le va a asignar espacios de memoria. Nosotros no les hemos dado un startup para facilitar la operación, del manejador. Pues cada vez que lo arrancamos ya está abierta la base, ya está hecho el startup, pero podríamos hacer esos pasos de startup y shutdown. De aquí dicen cuando se daba el startup se asignan los espacios de memoria. Dice el global area, pues aquí son 468 megas. Área fija, área variable, área para buffer, son ¿qué? 16 megas. Redo, 10 megas. ¿Sí? La instancia, ¿a qué horas fue? Pues si nosotros consultamos una tabla del diccionario de datos que se llama B pesos instance, ahí dice, se arrancó el 18 de junio de 2011 a las 13:14. Le dimos un shutdown y hay uno que se llama immediate, shutdown immediate, apágalo de volada. Y después le vamos a dar un startup, pues le da el startup, le asignan los espacios de memoria y si nosotros consultamos, dice pues ahora se conectó a las 13:16:40. Luego viene un término que utiliza Oracle, es System Identifier. Es un nombre único para la instancia de Oracle, del manejador de base de datos, en el host específico donde se esté ejecutando.
Si ustedes le dan cita en una de las tablas viene, pues ahí les puede indicar cuál es su número de identificador. En el caso de Unix y de Linux, Oracle Database usa y tiene sus valores en un área, en un archivo que se llama el Oracle Home. Bueno, es eso. Lo relevante. Dice, panorama general de inicio, de arranque de la base de datos. Un arranque o un uso típico es que puedan a ustedes hacer manualmente el arranque de la base. De tal forma que la monten la base y después la abran la base. Abrir la base es permitir que los usuarios entren a hacer consultas o actualizaciones. Montar la base, es decir, deja disponibles los archivos con sus espacios de memoria necesarios para que haga esa operación. Y acá viene, dice, usted puede darle la instrucción Startup y habla de el comando en el Oracle Enterprise Manager. Dice, es una versión más completa de Oracle. Nosotros estamos usando la Express Edition, pero el Oracle Enterprise Manager. Y tiene un archivo, un proceso que se ejecuta, el SBR Control. Apréndanse ese nombre, SBR Control, que es un programa o una utilería, un programa que se ejecuta estos 3 pasos. Cuando ustedes le dicen, a ver qué tengo instalado en la instancia, pues uno de ellos va a decir, pues necesitas el programa SBR Control. Y es el que siempre estará instalado. Y aquí viene un proceso de arranque. Dice de abajo hacia arriba. Está apagada. ¿Sí? Entonces le dices, no montamos la base. Montamos la base y abrimos la base. ¿Qué es lo que hace cuando le damos un startup? Pues inicia la base. Después tenemos que montar la base para que abra los archivos de control de esa instancia. Y después le damos Open y en ese momento le permitirá a los usuarios acceder a la base. Dice, inicio de la base de datos sin montar la base. Database monta, se monta la base, se abre. Dice, la instancia ya está iniciada y está asociada con los archivos que abrieron la base, los archivos de datos, y que ahora van a ser accesibles para los usuarios autorizados. En ese momento ya pueden arrancar los usuarios, ya pueden conectarse. Conexión con, ¿quién lo podrá hacer esto? Pues el administrador, ¿verdad? No lo podemos hacer un usuario porque no tenemos privilegios. Tiene que ser el SYS o el System o el SysDBA o el SysOper. Habría que checar, no pueden checar qué usuarios privilegiados tiene el Oracle. Pues está el SYS, el System, el SysDBA, el SysOper. Y tiene hay una tabla donde dice las especificaciones de cada uno de ellos, ¿no? Y sus privilegios. Hemos hablado de privilegios. Dice, ¿cómo se arranca una base de datos? Hay un archivo que se llama Server Parameter File. Es un archivo de parámetros de configuración. ¿Cómo se le llama? Pues tiene 2 nombres, el SP File o P File. Y esos parámetros, ¿sí? Ahí se tienen guardados y ese es el proceso cuando ustedes les dan un startup. Lee ese archivo de parámetros, asigna los espacios CGA, como vimos en el cuadro y mencioné el tamaño de las memorias. Esos espacios son configurables. No es lo mismo en nuestra PC que en un servidor de grandes ligas, ¿no? Entonces asigna los espacios, arranca los procesos background, los procesos que se van a ejecutar permanentemente y abre un archivo de bitácora que se llama un alert log, ¿sí?
donde va a llevar el registro de los archivos y las escrituras que se hagan. ¿Quién lo puede, dónde pueden ver esa información? Pues hay todo un manual de la guía del administrador de Oracle, y hay conocimientos más profundos, se pueden obtener conocimientos más profundos. ¿Cómo montar la base? Pues también toma información de los archivos de control, los nombres de los archivos. Nosotros en nuestra computadora, cuando se instaló la base, pues le asignó espacios en ciertas rutas o ciertas carpetas donde están los archivos de la base de datos y los archivos de Redux. Nosotros no los hemos explorado. A lo mejor no los vamos a explorar, no se los menciono. Y ahí pues contiene el espacio en disco que nos asignó para contener nuestros ejercicios. Cluster Data Name. ¿Cómo se abre la base? Pues Open Database y realiza estas acciones. Abre las operaciones de los archivos en línea y viene un concepto que se llama Table Space. Table Space Users. ¿Sí me escuchan? Table Space Users. Ahí existen los Table Spaces. Cada Table Spaces puede ser configurable. Podemos nosotros definir un Table Spaces, darle un tamaño y darle de cuánto en cuánto se incremente. Entonces, esos parámetros, pues, ¿quién los puede hacer? Pues el sys o el system. Create Table Spaces y le asignamos el lugar. De configuración, pues normalmente tenemos el Table Space Users. Si no tuvieran, si por alguna circunstancia no existiera el Table Space y les mostrara alguna limitación en cuanto a la instalación, dice que no se puede realizar, pues habría que crear un Table Space User o ver los de configuración en la versión que están utilizando de Oracle, cuáles son los Table Spaces, los nombres de los Table Spaces, y cuando crean su usuario, en lugar de decirle Table Space User, le dan el nombre, pues a lo mejor Public Table Space o lo que nombre que tenga asignado. Dice, adquieren los Table Spaces para los archivos de deshacer, los undo o los redo para poder hacer esas operaciones. Y los archivos de redo. Podemos tener la base o configurar la base, arrancarla, solamente para operaciones de lectura. Habrá ciertas bases de datos que solamente sean operaciones de consulta. Por ejemplo, de los vehículos, ¿no? Que están registrados. Pues lo montan en una base de datos, la cual es accesible al público y viene las placas, por ejemplo, y el estado del registro de vehículos. Si ha sido robado o no, o si pues está activo esa placa. Solamente es lectura o puede ser de actualización. ¿Sí? Dice proceso o panorama de el inicio y arranque. Si nosotros queremos, estando la base operando, cerrarla, no es shutdown, ¿no? O el shutdown implica que nosotros lo cerremos la base, es decir, le limita la entrada a los usuarios. Desmonten las bases, cierren las instancias y guarden los archivos correspondientes de bitácora y los lleve ya actualizados. La base de datos se cierra, la base de datos se desmonta, la base de datos se apaga. Modos de apagado. Hay 4 modos de apagado. El normal, donde se espera que todos los usuarios salgan y ya apagamos la base. El transaccional, pues vamos a ver, no dejamos entrar a usuarios, pero las transacciones que están en ejecución, esperamos a que termine. Si termina la ejecución, ya no dejamos que haga otra transacción. Y luego de manera inmediata, pues no dejamos, ya que
las transacciones que están en ejecución, ¿sí? Lo apagamos, o en abort, pues es la drástica. Que hay un sismo, pues aborta la base y apaga todo y ahí nos vemos. ¿Sí? Entonces, viene aquí los modos de operación y viene la explicación cómo es el transaccional, cómo es el inmediato, cómo es el normal. Dice cómo se cierra la base, se especifica las operaciones del shutdown, los puntos de chequeo, y aquí tiene un número, un nombre, System Control Number. Para poder hacer la recuperación, el manejador, cada operación que esté realizando, le asigna un número. Y entonces, cuando nosotros queremos regresar a una operación, a un estado de la base de datos, le podemos decir, toma ese número y llévala a su estado que tenía. Entonces se recupera la base como un punto de chequeo y de ahí en adelante podremos continuar. ¿Qué es el CNC? El System Change Number. SNC, System Change Number. ¿Y dónde viene una explicación mayor? Pues en la sección 10.5. Dice recuperación de la instancia. Los redo, dice cuando es transaccional. Y menciona aquí el LG Writer, el que escribe en la bitácora, el DB Writer, el que escribe en el disco, problemas de recuperación. ¿Sí? Y aquí ya no le subrayé nada más y nos pasamos al capítulo siguiente, que es el capítulo 14. Y dice arquitectura de memoria. Voy a avanzarle algunas páginas, alguna página habla del System Global Area, del Program Global Area, y viene este diagrama nuevamente y va a venir la explicación. El PGA tiene áreas privadas o áreas globales, ¿sí? Program Global Area, una instancia puede tener varios usuarios y tiene un servidor de procesos y podrá dividirse en áreas privadas. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Les pido que revisen, al menos hagan una sobrelectura, pues al menos de manera global, revisen lo que les he subrayado para que entren en contexto y la próxima sesión lo seguimos explicando. Entonces, conéctense y nos despedimos. ¿Tienen alguna duda? Coméntenla ahorita. Callen para siempre. Por el momento no. Por el momento no. No, profe, por el momento no. Entonces, revisen nuevamente el PDF de la arquitectura, los diagramas, y hagan una sobrelectura y en profundidad en algunos conceptos que les llamen la atención de lo que tengo subrayado del capítulo, y lo seguiremos explicando en la próxima sesión. Cuídense mucho, no salgan de su casa, pónganse a hacer los ejercicios, tienen mucho por hacer, intencionalmente para que no se salgan de su casa. ¿Sí? Cuídense mucho. Sí, son los libros de Oracle by Example, ¿verdad? ¿Ande usted? Sí, son los ejercicios de Oracle by Example, De ¿verdad? Oracle by Example, ¿sí? De los que hicimos la semana pasada, hoy fue esta semana pura teoría. A lo mejor la próxima semana regresamos a hacer algunos otros ejercicios para que pues, vayan avanzando en lo que les voy a ir preguntando de la primera evaluación. Yo digo que es ahí donde hay más dudas en la cuestión práctica, porque en lo teórico pues nos queda un poco más claro. Qué bueno. De la práctica, pues es adquirir destreza, váyanlo haciendo. El libro SQL by Example está muy bien explicado y vayan haciendo escenarios, así como vimos, tomar un ejercicio, verlo, revisarlo, modificarlo
irlo entendiendo. Todo esto pues es gradual, ¿no? Es un choque cultural o el choque de conocimientos que estamos generando en este momento, la semana pasada y esta, pues para entrar en contexto, pero con el tiempo se van a curar de ese choque. ¿Sí? Y van a aprender, o quiero que aprendan, o espero que aprendan, pues a manejar el Oracle y que pierdan el miedo a tener un manejador con estas prestaciones. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos el martes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Este, Hasta luego, profe. Oh, profe.